Bien, vamos a comenzar con el primer grupo de enfermedades llamadas porfirias. Sin embargo, voy a empezar con la más grave de todas, la porfiria eritropoyética congénita, o también se conoce como enfermedad de Gunther. Esta es la que representa a todas, ya que es una enfermedad muy grave. Por suerte es muy rara también. Esta sí es rara para que vean. Y eh, es lo que vimos en el último video, pero el nivel de afección, vamos a ver las porfirias en todo esto, pero en este video solo me voy a limitar a esta reacción, que es la deficiencia de esta enzima, la sintetasa de uroporfirinógeno 3. Entonces el bloqueo va a estar a este nivel y lo que se me va a acumular en el cuerpo son, en todos los tejidos, es este metabolito llamado hidroximetilvilano, que dijimos que estas sustancias que aún no han cerrado el ciclo son tóxicas para el sistema nervioso central y las de acá generalmente son fluorescentes. Pero vamos a ver en las porfirias que podemos ver combinación de ambas, pero sobre todo en esta, ya que al estar el bloqueo aquí, de manera no enzimática, este se va a convertir a otras sustancias como veremos. Este ya es la fisiopatología de la enfermedad. La vamos a ver muy rápido. Entonces, esta es la enfermedad, o también se conoce como enfermedad de Gunther. Está codificada en el cromosoma 10, en esta posición más o menos donde señalan las flechas. Y como decíamos, el bloqueo está aquí. Por lo tanto, el hidroximetilvilano se me va a convertir de manera no enzimática. Aquí no necesitamos ninguna enzima. A estos dos metabolitos. Noten que acá era el 3, pero al acumularse por deficiencia de esta enzima, pues se me van a convertir de manera no enzimática a uroporfirinógeno 1 y a coproporfirinógeno 1, y estas ya son sustancias fluorescentes o autofluorescentes que también se van a convertir finalmente a uroporfirina 1 y a coproporfirina 1 respectivamente, y estos metabolitos son los que me van a causar daño en todos los tejidos prácticamente, y de ahí la gravedad de la enfermedad, y por lo mismo de su autofluorescencia, por eso están representadas en este color. Así es que de esto depende el daño. Este es el pueblo Forks. Todas estas imágenes, el 90% son de internet prácticamente. Y solo las fisiopatologías se las voy a mostrar con algunas imágenes de nosotros. Entonces, estas fueron tomadas del internet. Este es el pueblo Forks de Washington, de la famosa película de la saga de Crepúsculo. Y como notan, también se conoce como el pueblo de los vampiros, o por esta razón que casi todo el tiempo está nublado, lluvioso. Bueno, hay poco sol, todo el tiempo está nublado, y aún así tenemos esta densidad de bosque que protegen de los rayos del sol. Entonces, de esta enfermedad, literalmente la vamos a ir comparando con la leyenda de los vampiros. Por eso es que tengo necesidad de tomar estas imágenes prestadas de los autores del internet. Así es que estos pacientes generalmente viven en lugares muy oscuros, prácticamente no se exponen al sol, ya que de por sí, aunque la luz del sol no los toque de manera normal, pues son autofluorescentes y queman los tejidos. Pero si me expongo a la luz solar, esas sustancias emiten otra radiación en el espectro de la luz visible, lo que me va a quemar finalmente los tejidos, y tienen síntomas prácticamente desde el nacimiento. Es muy grave la enfermedad, y por eso se dice la leyenda que viven en sótanos o en lugares muy oscuros, no se exponen al sol. Si se exponen a él se queman, incluso exagerando, pues prácticamente metidos dentro de un ataúd. Eh, en la película, si recuerdan, por ejemplo, tenemos casas en Forks como estas donde prácticamente están expuestos al sol. Entonces aquí necesitaríamos sótanos para poder hacer la vida de este paciente. Sin embargo, la familia Cullen vivía en esta bella casa que, si ven, está rodeada de densidad de bosques, y tenían calefactores dentro de la misma, puesto que tienen piel fría, si recuerdan, por la misma anemia, ya que esta enfermedad produce también hemólisis, y es lo que vamos a ir
viendo. Entonces, por eso se ausentaban largas temporadas los Cullen a la escuela, por ejemplo, no se aparecían hasta que hubiera las condiciones o que estuviera nublado, etcétera. Este es un paciente de la literatura, es una imagen muy conocida y como podemos ver es un adolescente de 22 años con estas lesiones, estas quemaduras en la piel, se les hacen ampollas, los ojos, se les puede mutilar la nariz, tienen queilosis, la boca, cicatrices, etcétera, se les puede caer el pelo por esta misma autofluorescencia de estas sustancias, los ojos, etcétera. Entonces, esto, por ende, me da autofluorescencia. Decimos, este es un eritroblasto. Déjenme cambiar a rojo. Y su núcleo y lo que se ve en verde, sobre todo los puntos verdes, son mitocondrias, puesto que, por ejemplo, aquí vemos eritrocitos, pero no todos autofluorescen más que estos que estoy señalando. ¿Por qué? Porque estos están en la etapa de síntesis de la protoporfirina, es decir, de la primera reacción que veíamos acá. Es decir, esos eritroblastos están en esta etapa de sintetizar protoporfirina, por lo tanto les falla esta enzima, se les acumula esta sustancia y autofluorescen solo las células que estén en esa etapa, como vemos aquí. No todos los eritrocitos florecen más que estos que están en esta etapa y de la misma manera, pero aquí se ven muy bien los puntos amarillos, verde, que son mitocondrias con acúmulo de estos uroporfirina y coproporfirina. Y esto es lo que les da a los pacientes el hambre o la ansiedad de comer sangre. Y es literal, tienen avidez por la sangre, tal cual como si fuera pica o el síndrome de pica en la anemia ferropénica. Estos pacientes incluso al beber sangre mejoran sus síntomas, por lo que vamos a ver a continuación. Se ha dicho, por ejemplo, si vieron la imagen anterior o en las películas vemos que tienen los dientes llenos de sangre, pero en realidad pues es algo que se llama eritrodoncia, que no es más que el acúmulo de estas sustancias, la uroporfirina y la coproporfirina 1, que son autofluorescentes y se ven los dientes rojos. Y en la leyenda pues se dice que los vampiros tienen los dientes largos, sin embargo pues vamos a ver la razón. También florece la orina, pues como su nombre lo dice, la sustancia es la uroporfirina y también la coproporfirina que se excretan en la orina. Esta es la orina normal que se ve un color violáceo, podemos decir, o rojo, pero cuando la exponemos a luz ultravioleta autoflorece también por sí misma. Vean aquí normal, la orina roja y acá con luz ultravioleta, como tiene fluorescencia la orina de estos pacientes. Esta también es de la literatura, comparada con un vampiro de la historia de Guantánamo, por ejemplo, o de esta etapa, y vean los dientes como aparentemente son más largos, sin embargo no es eso, más bien se deja ver la raíz del diente debido a la atrofia y a que se queman las encías, se destruyen, se mutilan, al igual que la nariz como vemos de este lado, y vean aquí se ve mejor la exposición de las raíces, por lo que aparentemente los dientes son más largos y de ahí la leyenda de los vampiros o de los colmillos, más la eritrodoncia que se veían rojos, etcétera. Esta mutilación, esta fascie, de hecho se llama fascie de vampiro. Y vean cómo se queman todos los tejidos, los ojos se quedan sin ver. Tiene esta hipertricosis. Las pestañas también aumentan en longitud para cubrir justamente de la luz solar esto, ¿no? Y estas quemaduras extremas simplemente por exponerse a la luz del sol y por ese daño a los folículos, pues la caída del pelo, ¿no? Las pabellones auriculares se automutilan también. Vean la hipertricosis y esta eritema de la piel debido a las quemaduras que apenas comienzan, más las cicatrices que aquí alcanzamos a ver. Entonces es una enfermedad grave y esto comienza desde niños, así es que terminan de esta manera. Y comparándolo, vean las famosas chicas góticas, vean estas pestañas, lo largo de ellas y lo denso
de las cejas, que incluso en las cejas pobladas se pueden ver hasta acá el crecimiento hacia el puente nasal. Y pues aquí tienen lo de la película, de ahí la forma de vestir de los vampiros como una chica gótica. Y esta ropa oscura también es por eso. Los vampiros, recuerdan, tienen capas negras que los cubren justamente de la luz del sol, y esos ojos o esta fluorescencia también en los mismos, y la palidez que veremos mejor en otra imagen. Aquí lo que decíamos de los dientes no es que se alarguen, sino es más bien la atrofia de las encías o la mutilación de ellas con alargamiento de los mismos, que acá se ve mejor. Estas son imágenes de una revista de dermatología y tienen eritrodoncia, pero aquí ya lo vemos con una lámpara de Wood, que si recuerdan pues ustedes iluminan una piel normal con la lámpara de Wood, pues no va a brillar. Sin embargo, en algunas enfermedades o incluso infecciosas también se pueden ver este brillo, pero en esta enfermedad pues vean cómo tienen fluorescencia los dientes, la llamada eritrodoncia, y ese alargamiento más lo que ya habíamos explicado, ¿no? Y estas manos en garra también es por esta mutilación que veremos más adelante una imagen de ello. Si recuerdan esta imagen de la película donde al vampiro le daba como náuseas por la presencia de Bella, que pues al parecer todo era por el ajo, ya que el ajo y la porfiria va en relación también con la historia de los vampiros, ya que tiene muchas propiedades el ajo. Sin embargo, pues es como un tipo, no alergia, pero así se le llama, como alergia al ajo, pero más que alergia es esta repulsión por el mismo. Tiene muchas propiedades, decíamos, pero una de ellas es a nivel de la coagulación, y otra es que contiene una sustancia que se llama disulfuro de alilo, que lo que hace es destruir el grupo M, y justo el vampiro lo que quiere es alimentarse del grupo M, y por eso esa ansiedad por comer sangre. Todo esto pues lo que quiero que notemos es que tiene un fondo científico la leyenda de los vampiros, y la enfermedad existe. De hecho, la enfermedad de Gunther también se conoce como enfermedad de los vampiros, eh, como aquí vemos esta repulsión por el ajo, ¿no? El, Aquí vemos un caso real de la misma revista de dermatología con esta lámpara de Wood. Si recuerdan, estos vampiros brillaban cuando les daba la luz, que serían estas sustancias uroporfirina, coproporfirina, autofloreciendo, pero cuando la luz del sol les da, pues emiten radiación y queman los tejidos. Obviamente en la película pues no pasaba esto, pero son las mutilaciones o costras melicéricas que veíamos o cicatrices que veíamos en las imágenes previas, pero aquí es con luz ultravioleta o con la lámpara de Wood, y vean dónde están mayor concentración por debajo de la piel de estas sustancias autofluorescentes. El primer vampiro que conocemos es el famoso Vlad Tepes, que es este hombre sanguinario que se caracterizaba por empalar a sus enemigos. Eh, Fue en gran número, empaló a muchos de ellos. De hecho fue muy temido vaya por el siglo XV o en la Edad Media. Por eso se conoce como uno de los primeros vampiros. Y más bien era un sanguinario. Y aquí lo vemos al parecer bebiendo sangre de sus enemigos. Y hay una versión humana o decir benévola del mismo. Este es Vlad Tepes. Aquí vemos los enemigos empalados. Y esta película, si la recuerdan también de la historia de Drácula jamás contada o algo así, pues trata de representar a la versión benévola de Vlad Tepes, que pues no era para nada bueno. Y como ven, pues tiene prácticamente las mismas vestiduras, pero vean aquí, tiene mucho, pues una cabellera muy larga, etcétera. Pero al final veremos una imagen de cómo termina él en la película. Y aquí tenemos a las chicas góticas, pero si recuerdan en la película les decían los caras pálidas,
por esta palidez extrema, se dice, por lo que acabamos de decir. Una es la anemia y dos, aparte producen hemólisis, que me lleva pues a más anemia y como ya vimos los eritroblastos autofluorescen, entonces se destruyen incluso desde la médula ósea, entonces no salen a veces y tienen más anemia. Por algo también tienen la piel fría, por eso decíamos que en su casa tenían estos calefactores. Y vean los ojos, ¿no? Comparado con imágenes de las películas y los dientes que ya explicamos, ¿no? Pero esa palidez extrema que los caracteriza, o de ahí el nombre de los caras pálidas o muertos en vida también. Y lo frío pues no es más que datos clínicos de la anemia, al igual que la palidez y la fluorescencia de sus ojos, por lo que ya decíamos de estas mismas sustancias. Este es el famoso castillo allá en Rumania del conde Drácula, en Transilvania. Este obviamente es una imagen más esquemático, pero esto es real. Incluso hay tours para allá, para este castillo, y pueden hasta dormir en ataúdes si quieren. Eh, Rumania tiene muchas historias de la brujería incluso y de los vampiros. De hecho, Vlad Tepes allá es muy conocido. Vean aquí la hipertricosis que mencionábamos. Esto, aunque parece cómico, pues quien padece esta enfermedad pues nada que ver. Obviamente aquí pues no tiene colmillos, pero esto es la imagen cómica, ¿no? Pero lo que quiero que notemos es esta hipertricosis, no es porque el personaje está vacío, todo esto tiene una base, las manos como en garras, la ropa característica para cubrirse los rayos del sol, ya que aunque vivían en sótanos, a veces llegaba a entrar pues algo de la luz solar, ¿no? Es decir, lo que se trataba era que pues ni un fotón los tocara, porque estas quemaduras son graves. Y este es el castillo, este es de parte del tour que pueden tomar allá en ese castillo. Incluso parece que hay chance de poder dormir dentro de un ataúd. Obviamente es opcional si se quieren tapar, si son claustrofóbicos. Vean, aquí está la imagen de Vlad Tepes, incluso en este castillo. Aquí sí entra la luz del sol porque es el castillo, ¿no? Pero obviamente un vampiro esto le haría daño, lo mismo que a los pacientes con esta enfermedad. Y pues este es el famoso, también se conoce como síndrome de Nosferatu. No sé si esté bien pronunciado, pero Nosferatu tiene varias pues, traducciones. En latín, por ejemplo, significa Transilvania. Por ahí algunos dicen que significa la tierra más allá del bosque, como vimos la zona del pueblo de Forks, donde se filmó la película, que de hecho también hay tours para allá. Entonces, este síndrome de Nosferatu pues se caracteriza por todas las alteraciones que ya mencionábamos. Es decir, obviamente aquí pues no se ve el daño más que acá en esta imagen. Primero esta autofluorescencia y se queman al final, que produce estas mutilaciones y estos dientes que ya no lo voy a explicar, la palidez y sobre todo pues que esto es familiar. De ahí que sea también el síndrome de Nosferatu. Una de las características es que es familiar y pues no hace más referencia que a la enfermedad de Gunther, que puede ser, como ya vimos, la alteración del cromosoma 10 y que puede heredarse. De hecho, Nosferatu también tiene más historia, pero ahorita no me quisiera concentrar en esto de la sinfonía del horror, o también significa portador de la enfermedad, pero pues eso no dice nada, ¿no? Y pues fue una película muy famosa que incluso fue censurada. De hecho, es El nombre del castillo también que les mostré, de Bram Stoker. Al parecer la esposa demandó a los que hicieron esa película. Y vean, les decía cómo terminaba el vampiro en esta película, y este es cuando acaba la película, como se ve la misma fase característica. La hipertricosis aquí ya no es notable por las quemaduras y la caída de la cabellera del personaje en cuestión. Y finalmente esto es Forks, son imágenes de allá, lo que decíamos del tour. Por esta densidad de bosque es lo que permite que entren poco los rayos del sol, perdón, y por eso es que
les favorecía el vivir ahí o en meterse a la profundidad del bosque. Aquí de hecho se ve el papá de Bella trabajando, obviamente no. Entonces no se les sugería a estas personas, a los vampiros o a cazar a lo que decía el vampiro de la familia, el doctor de la familia Cullen, que en lugar de tomar sangre de personas lo hicieran de animales, y esto pues traducido a la enfermedad es literal sangre o carnes rojas, muy rojas y a medio cocer para tomar ese grupo M. Entonces esta es una de las imágenes de la película que fue censurada que decíamos. Y literal, pues lo hacen. El tratamiento de estos pacientes es transfusiones, y con eso aminoran sus síntomas debido a que el grupo M va a llegar a bloquear a esta enzima que estábamos diciendo al principio y que ahorita lo veremos, ¿no? Entonces el médico pues lo que hizo fue administrar sangre, sobre todo de animales. Obviamente en la vida real no se hace esto, pero sí se permiten las transfusiones. Esta es una imagen de un donador, pero lo que quiero tratar de decir es que meterle sangre al paciente, pero ya no es necesario porque ahora contamos con este medicamento que no es más que el grupo M, la emina, la famosa emina intravenosa, aquí lo tiene, o el Normosang. Y eso lo que va a mejorar pues son los síntomas. Si recuerdan del video de la absorción de hierro, decíamos que el grupo M tiene dos vías por este HCP1, que es este mismo canal también para folatos, pero en el caso del grupo M entra directo, ya sea que entra aquí y es descompuesto por la M-oxigenasa, pero esto no lo vamos a ver. Pero en el caso de esta enfermedad, el grupo M entra directo a través de este canal y sale por la parte vasolateral del enterocito hacia los vasos sanguíneos por el receptor del virus de la leucemia felina, el mismo que vimos en la membrana mitocondrial y que ahorita veremos. Y este grupo M completo es captado por esta proteína llamada hemopexina y viaja hasta los eritroblastos, y hay experimentos que prácticamente demuestran que los eritroblastos poseen receptores para este complejo de hemopexina grupo M, lo endocitan, y este grupo M es el que va a bloquear a la enzima, a la sintetasa, para que disminuya la síntesis de estas sustancias. Entonces con esto terminamos. Esto es lo que haría al llegar el grupo M hasta esta parte. En el caso de un eritroblasto, esto bloquea a esta enzima. Recuerden que vimos que esta lo bloqueaba, pero a nivel de RNA mensajero. Pero esto ya hay experimentos que demuestran que el grupo M bloquea a la sintetasa. Y si yo bloqueo esto, dijimos en el video previo que pues no voy a pasar de este paso. Entonces se disminuye la cantidad de hidroximetilvilano y por lo tanto mejoran los síntomas porque disminuyen las sustancias que derivan de estas que veíamos que florecen y me queman los tejidos. Así es que esto tiene mayor traducción. Obviamente en la película se ven más cosas, no se ve lo de la orina, no se ve, por ejemplo, lo de que unos tenían la posibilidad de ver al futuro, de leer la mente, de cambiar de personalidad, estas ausencias o ansiedad por la sangre, la velocidad, la fuerza. Todo eso lo podríamos interpretar como una disociación emocional o mental, porque también estas sustancias dañan pues el sistema nervioso, que es otro de los síntomas. Así es que si tengo un paciente con estas características y decíamos que comienzan desde la niñez, sobre todo con quemaduras graves, pues hacemos el diagnóstico de las maneras que ya vimos, o se puede medir en orina la cantidad de estos metabolitos, o con una simple lámpara de Wood, la historia clínica, etcétera, ¿no? Esta es muy fácil, pero es muy rara, pero existe, y los hospitales pediátricos no me dejarán mentir. Aquí lo voy a dejar. Perdón si utilicé imágenes del internet, pero era necesario. Gracias.